Muy buenas tardes. Hoy nuestra acostumbrada reunión de viernes con un tema interesante para poder recoger, construir, crecer en esta época en que la vida nos está trayendo cosas nuevas, nuevos desafíos. En este día tenemos una reunión muy especial, realmente desde la especialidad que queremos brindarle como cada viernes. Y es por eso que en este día en que queremos que hablemos el hablar de humanizar las políticas públicas de drogas en la República Dominicana, bajo el contexto de que en el día de mañana, 26 de junio, pues se estará conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La propuesta de esta fecha pues es reforzar las acciones y la colaboración para concientizar en este tema. En esta época en el que el COVID-19 nos propone ese nivel de concientizar de manera pública el precedente de la salud, de que la salud es un bien que todos debemos gozar. Pues igualmente necesitamos mantener la protección en una salud plena y lo más importante son las acciones que podamos tomar para asegurar esta protección para nuestras comunidades. A través de este esfuerzo, ha sugerido el crecimiento en el sentido de que la comunidad y la solidaridad, así como la necesidad de garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, como decíamos. Es por esto que cada tema que en este viernes hemos querido presentar desde Casa Abierta, la propuesta es implementar políticas públicas integrales, equilibradas, multidisciplinarias, centrada en las personas, desde una perspectiva de derecho y de género, enfrentando los desafíos y efectos sociales, económicos, políticos que el COVID nos ha traído a nuestra sociedad y al mundo. En el tema de droga y otros factores sociales en nuestro país y a nivel internacional. Es por eso que en nuestro hashtag, ya sea hablemos de droga, la información de la vida, de la salva tu vida, ten una vida plena, cuida tu salud mental. En cada uno de ellos vamos a poder referir nuestro tema, nuestra opinión sobre este tema tan importante como es humanizar las políticas públicas. Hoy, como decía, tenemos un encuentro especial con nuestro director, con el señor Radamés de la Rosa. Y para su presentación vamos a tener a nuestra compañera, la directora de la sede de San Francisco, la señora Antonia Santana, que está ahí hermosamente esperando para ella también participar y poder presentar a nuestro director y de esta forma iniciar nuestro encuentro de hoy. Adelante, Antonia. Tu micrófono. Ya sí. Gracias, María Elena, y un abrazo especial para aquellas personas que están conectadas por la plataforma de Zoom, también para aquellas personas que están en otros espacios, en las redes sociales y en el canal de YouTube de Casa Abierta, donde estará este contenido de este encuentro, como siempre, de los encuentros de los viernes. Hoy de verdad que es más que un reto no dejar pasar este día de mañana, 26 de junio, día de la lucha contra el uso indebido de sustancias, dejarlo pasar como siempre se hace, conmemorar y ya, sino atreverse a poner en el centro del debate y ojalá tenga
muy buena acogida lo que es la humanización de las políticas relativas a las drogas, donde ha habido muchos avances en muchos países y la República Dominicana ha tenido algunos cambios importantes en este momento. Yo creo que el tema drogas es un tema vital. ¿Y quién más autorizado para hablar, para dialogar con nosotros en este espacio que el director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Radamés de la Rosa? Vamos a hablar un poquito de su vida y luego le pasamos los micrófonos a él. Inicia su vida profesional como docente de educación básica y secundaria, donde además trabaja como orientador escolar. Estudió psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en la que también realizó un posgrado en psicología clínica, realizó un diplomado en consejería de adicciones, nivel 3 de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, FLAT, avalado por la Universidad Luis Amigó de Colombia. Ha sido profesor invitado en cursos de grados y posgrado en universidades dominicanas. Ha participado y realizado conferencias en seminarios nacionales e internacionales, y también su mayor experiencia profesional la ha realizado desde Casa Abierta, donde ha sido terapeuta individual y animador comunitario de muchos años, actualmente director ejecutivo de esta institución. Fue miembro de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de ONG que trabaja en drogodependencia, RIOT. A través de RIOT ha asistido y presentado ponencias en eventos internacionales realizados en España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala y Bolivia. Ha representado a la República Dominicana en eventos profesionales organizados por la Comisión Interamericana del Control del Abuso de Drogas, CICAD-OEA, y ha publicado diversos artículos acerca del tema de políticas de drogas, que es el tema que nos ocupa en este espacio, y yo me atrevería a decir que ha sido de verdad muy atrevido planteando su punto de vista, porque creo que aún nadar en contra. Antonia, apagaste tu micrófono, por favor. Lo hice sin querer. Decía que ha sido muy atrevido y muy persistente en plantear lo que cree respecto a lo que tiene que ver con las políticas de droga y en especial a esa parte de humanización. Le dejo con ustedes a nuestro director ejecutivo, Juan Radamés de la Rosa. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ciertamente este es un tema que a mí me apasiona mucho y que lo he trabajado por muchos años. Por eso quizá va a ser un poco difícil que lo haga en 35 o 40 minutos, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerlo así. Yo quiero de entrada, puedo compartir, ¿no? Vamos a ver. Estoy un poco perdido aquí porque no soy muy avanzado en estos temas de... El cuadrito verde de compartir pantalla. Sí, ahí estoy, pero no encuentro ahora los archivos. Lo más idóneo es que pueda, por favor, abrir su presentación, dejarla abierta, y así cuando vuelva al cuadrito de compartir pantalla se le va a ser más fácil colocarla. Ahí se hace automáticamente. Vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Eso es aquí.
Listo. Ahí está, ya se puede ver. Ahí llegó ya. Ya llegó. Bueno, pues vamos a empezar enseguida para ganar tiempo, ¿no? De entrada, me gustaría señalar que a pesar de que el tema que me toca hablar hoy es de humanizar de la política en República Dominicana, casi no voy a hablar de República Dominicana. Esta imagen me gusta mucho, porque esta imagen me muestra lo que es, que ha ocurrido en el mundo a partir de hoy, a partir del tema de droga. En esta imagen del siglo XV, ustedes pueden ver cómo el sistema solar está distorsionado y se está mirando a la Tierra como el centro del universo, porque esa era la forma como se veía el universo en esos tiempos. Pero posteriormente, a partir de Copérnico en el siglo XV, se demuestra que no, que el mundo es como se ve ahora, es como el sistema solar está de esta manera, el Sol en el centro del universo y los planetas a su alrededor. Esto hace que nos pensemos enseguida en el tema de política pública y qué ha pasado a partir de eso. Quiero de entrada decirle un poco estas que son las definiciones de política pública. Son las acciones del gobierno. Es la acción emitida por el gobierno, que busca dar respuesta a diversas demandas de la sociedad. Es el uso estratégico de recursos para aliviar problemas nacionales. Es un proyecto, actividades que un Estado diseña a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de la sociedad. Son acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gasto sobre un tema promulgada por una entidad gubernamental. Esa definición de política pública pone en evidencia que lo más importante es la realidad nacional a partir del cual se va a diseñar la política. ¿Cómo vamos a hacer una política si no lo hacemos en base a la realidad a la que pretendemos responder? Pero ¿qué sucede cuando esa política pública no responde a esa característica? ¿Qué pasa cuando la política pública se encuentra en la situación en que nos encontramos hoy? El estudio reciente que realizó Naciones Unidas sobre el tema del desarrollo humano en la región del Caribe nos da estos datos que son muy significativos para mostrar cómo andan las políticas públicas en América Latina y el Caribe. Hay una concentración del poder económico y político, hay violencia en todas sus formas y hay políticas de protección social que no funcionan bien. Y nos dice además que el crecimiento económico es con alta desigualdad. Nos dice también que los gobiernos, que en República Dominicana, por ejemplo, la gente piensa que el gobierno funciona en beneficio de unos pocos, en un 63%, cuando la media en la región es 77%. Entonces dice también que hay una política antimonopolio totalmente ineficaz para garantizar competencia justa. Es un 2.5% cuando uno es menos eficaz y 7 es el más eficaz. Nos dice también que República Dominicana y Jamaica son rutas hacia el tráfico de drogas hacia el norte, que hay un aumento de los niveles de violencia y corrupción, que hay un aumento de la capacidad coercitiva de grupos militares, de grupos delincuenciales. Las mujeres ganan 25% menos que los hombres, y la República Dominicana mayor tasa de feminicidio por cada 100.000 habitantes en toda América Latina. Fíjense cómo anda la realidad dominicana en estos momentos, ¿no? El empleo, el 59% de la población activa está excluida de la seguridad social contributiva. La tasa de participación laboral cayó un 5% de septiembre a noviembre de 2020 y la informalidad creció un punto porcentual en todos los renglones. ¿Qué pasa con la política de sobredroga? Entremos directamente al tema. Nada que ver con Al Capone y su banda, pero sí la relación está. La ley seca del año 1919 es el inicio de la política represiva
sobre sustancias en el mundo. Los Estados Unidos, un país ultraconservador, desarrolla una política de represión contra el alcohol en esta época, prohibiendo su venta y uso en toda América Latina, en todo Estados Unidos. Esto se mantuvo por muchos años, desde 1920 a 1933. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver con que esa política fracasada de la guerra contra el alcohol en los años 20-30, que son justamente una propuesta de sectores ultraconservadores que no querían que la sociedad consumiera alcohol. No por ninguna razón de salud, es por razones de concepción conservadora que se maneja de esta manera. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, que se produce una alianza entre dos personas que contribuyen a generar un temor, un miedo a las sustancias psicoactivas. Y estos dos señores, que yo llamo una alianza racista y perversa, el señor Harry Hasley y el señor William Randolph Hearst, se alían para generar una terrible visión sobre las drogas ilegales en los Estados Unidos. Este señor, el Hasley, el comisionado de droga de Estados Unidos en esa época, lo que hoy es la DEA, y estuvo representando a Estados Unidos de 1931 a 1970 en todos los espacios donde los Estados Unidos tenían presencia a nivel internacional. Promovió el impulso del régimen laboral de prohibición antidroga a través de su activa presencia en las diversas reuniones que se dieron en el mundo sobre el tema de las drogas. Este señor, de mente muy conservadora, persiguió especialmente a los negros, a los cantantes de jazz, a los músicos de jazz, a los latinos, a los extranjeros, porque siempre ha habido la mirada de que el problema está en el otro y no en nosotros o en la sociedad misma que tenemos que analizar. Buscamos siempre la solución a los problemas acusando a los demás. Este señor pues influyó en la formación de legislaciones específicas en todo el mundo, sobre todo por la influencia norteamericana, y de ahí viene la ley nuestra, la ley 5088, que tiene que ver con esta mirada ultraconservadora. Se encargó de difundir de manera informal, manera de operar y asegurar que sus prioridades fueran asumidas en sus pares extranjeros. Este señor pues hizo mucho esfuerzo porque su ideología se impusiera en todo el continente. Difundió una agenda antinarcótico a través del desarrollo de financiamientos locales, talleres, escuelas, creando justamente las personas que luego iban a dirigir la política pública en todo el continente. Su discurso y práctica eran racistas, por eso él planteaba que el opio estaba asociado con los chinos, la cocaína con los negros, el cannabis con los latinos, y especialmente con los mexicanos, a los que llamaba marihuaneros despectivamente. Su discurso racista también hablaba de la marihuana como la droga que ha causado más violencia en la historia de la humanidad, lo cual es una gran falsedad. Los porros hacen que los negratas se crean que son como el hombre blanco. La mayoría de los fumadores de marihuana son negros, hispanos, filipinos y artistas. Ahí se nota su discurso racista. Satanizó el jazz. La marihuana que usan las mujeres blancas la llevan a tener sexo con negros. Fúmate un porro y es probable que tú mates a tu hermano. Entre otras muchas frases de este tipo que fueron calando en toda la sociedad norteamericana y también en la sociedad americana en sentido general, por su gran influencia en todo el mundo, por su presencia en toda esta lucha por conseguir imponer un criterio más racista que de salud, obviamente. Y aquí vemos algunas otras frases que lo utilizamos. La otra persona, este señor William Randolph Hearst, es un periodista, editor, publicista, empresario, inversionista, político y magnate de la prensa y los medios de comunicación norteamericana. Tenía 28 periódicos de circulación nacional, posesión de empresas editoriales, compañías y emisoras de radio, así como revistas, tal el caso de Cosmopolitan, que conocemos muy bien. Este señor es ampliamente conocido por su política de promoción de prensa amarilla, generar escándalo, y fue aliado muy importante para difundir en todos sus medios las políticas racistas que encontraba este señor Hasley como manera de imponer su criterio. Por ejemplo, hacía esto, vinculaba accidentes automovilísticos al consumo de marihuana, imagen de mexicano ocioso y marihuanero, que sigue hoy pendiente y se sigue teniendo como importante en Estados Unidos.
una campaña similar de difamación racista contra los chinos, refiriéndose a esto como la raza amarilla, lo mismo que hacía Trump hace poco, y los periódicos de G reclamaban que la mayoría de incidentes en los que se veía un negro había violado a una mujer blanca estaba asociado con el consumo de la cocaína. Luego fueron los negros aturdidos por la marihuana violando mujeres blancas. Todo esto tiene que ver con las actuales políticas de drogas en el mundo, porque todo esto se impuso a través de las convenciones de droga que se hicieron en el 61 y las por siguiente, el 78, más adelante. Todos estos señores pues, fueron realmente los que impusieron una mirada ultraconservadora a la sociedad norteamericana y a la sociedad americana en su conjunto. Y fíjense ustedes cómo detrás de todo esto lo que había era una lucha por desplazar la mano de obra que estaba llegando, los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos en el mercado de trabajo. Esa era una lucha por desplazarla. No era ningún interés por la salud, ni por el derecho, ni por la organización social, sino justamente por este aspecto que ellos tenían muy claro. El predominio de interés económico disfrazado de interés por la salud y el bienestar. Estas políticas actuales pues tienen su vinculación con estos tratados que fueron redactados justamente por este señor y por la influencia de este señor y sus adláteres en esos tiempos. Son estas las tres convenciones importantes que tiene la humanidad hoy y que sobre todo las Naciones Unidas y que los países todos desarrollaron sus legislaciones sobre droga basándose en estas tres convenciones. Y estos tratados obviamente son los que guían la forma de política de droga de hoy en nuestro país y en todo el continente. Es un discurso que se expandió a América Latina y que atraviesa a todos los gobiernos de izquierda y de derecha y que no se atreven a cambiar los paradigmas que hoy tenemos en el país. Por ejemplo, en República Dominicana hemos tenido la misma política de droga desde los años 70, cuando teníamos la ley 168, hasta hoy en el 2021, donde supuestamente tenemos un gobierno liberal que no se ha atrevido a modificar la política pública de droga y seguimos teniendo una política ultra represiva como modelo de accionar. Las consecuencias de esta política para América Latina son de alguna manera caracterizadas por la Comisión Latinoamericana de Drogas, que está formada por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México y César Gaviria de Colombia, y una cantidad de personalidades del mundo que se han integrado a esta comisión para buscar que se genere un nuevo paradigma en la lucha contra la droga. La violencia y el crimen organizado asociado al tráfico de droga se incrementa cada año. Son escasos los resultados de la lucha contra la droga ilícita comparado con los elevados costos sociales y con la gran cantidad de pérdidas humanas que producen. La política prohibicionista basada en la represión de la producción y la interdicción del tráfico y la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Nos encontramos lejos de erradicar los cultivos ilícitos, sobre todo en la zona de Bolivia, Perú, Colombia, y la fabricación de dicha droga, así como de frenar su nefasta consecuencia socioeconómica. Por el contrario, América Latina sigue siendo el mayor exportador de marihuana y cocaína y cada vez produce más opio y heroína para el mundo. El crimen organizado ha aumentado tanto en el tráfico internacional como en el control de los mercados internos y los territorios cultivables. Y de eso podemos hablar nosotros con mucha propiedad, porque vemos cómo a pesar de que se cambia de gobierno, el tráfico de drogas sigue funcionando normalmente en las comunidades y normalmente a nivel internacional también. Existe un crecimiento de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y en particular a los jóvenes y a los pobres. La delincuencia organizada ha infiltrado instituciones democráticas, los cuales ha llevado a la criminalización de política y la politización del crimen. Sigue creciendo la corrupción de funcionarios públicos del sistema judicial, de gobierno, del sistema político y en especial de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden. Estas son las caracterizaciones que hace la Comisión Latinoamericana sobre Drogas. ¿Qué ha seguido sucediendo? Que la guerra contra la droga tiene a los
jóvenes de comunidades más empobrecidas como los principales objetivos. Y por eso vemos que la mayor cantidad de presos que hay son jóvenes pobres de comunidades marginales o que se vinculan al tema de droga por la pequeña distribución o por el consumo simplemente. ¿Por dónde debemos ir para humanizar la política de droga? Tenemos que cambiar el modelo. De un modelo centrado en la sustancia como centro de la política pública a un modelo centrado en el ser humano, su dignidad y sus derechos en el centro de la política. Y para eso vamos a ver qué nos dicen algunos personalidades importantes en este tema. El señor Antonio María Costa, que fue secretario adjunto de Naciones Unidas y director ejecutivo de UNODC, nos dice: hay demasiada gente en prisión, demasiados recursos para la represión y demasiado poco para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción del daño, demasiado énfasis en la destrucción de cultivos ilícitos y muy poco recursos para la ayuda al desarrollo de los campesinos. Hay demasiada gente en prisión. Hay que cambiar este rótulo terrible de guerra contra las drogas, que se ha mostrado, por una parte, tremendamente ineficaz y, en segundo lugar, resulta impugna con lo que es una sociedad democrática. Hay que cambiar esas políticas por políticas amables, que están mucho más a tono con lo que es una democracia. Las políticas de educación, las políticas de salud pública, las políticas de prevención. La educación es el único camino para enfrentar el tema, porque tiene el mismo destino que el derecho a la consolidación del hombre libre, porque tiene el mismo destinatario que el derecho, la consolidación del hombre libre. Esto lo dice Carlos Gaviria Díaz, un ex magistrado de la Corte Constitucional Española, colombiana, que fue uno de los grandes abanderados de la despenalización del consumo de droga en el continente. Un enfoque de salud pública comienza con la ciencia y las evidencias, y estas nos indican claramente que el uso de estupefacientes se puede prevenir, que los padecimientos causados por las adicciones pueden tratarse y que la dependencia que contribuye a la delincuencia puede disminuir. Las personas que dependen de las drogas pueden recibir ayuda y volver a ser miembros útiles de la sociedad. La OMS recomienda la entrega de jeringuillas para reducir la transmisión de enfermedades. Esto lo dice Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud. Ya no se trata de simplificar el fenómeno desde la limitada perspectiva de oferta y demanda. El debate es droga y salud, droga y derecho, droga y desarrollo, droga y derechos humanos, droga y género, droga y el imperio de la ley. Esto lo dice Aldo Lale Demos, que es un alto funcionario de la UNODC. ¿Cómo humanizar la política de droga? Ejemplo: Uruguay, primer país del mundo en legalizar la cadena completa de producción, distribución y venta de marihuana. Ya pasaron 7 años y los resultados todavía incipientes son positivos. La vinculación automática, delito, violencia, marihuana se desdibujó. Esto es lo que hizo Uruguay, que se atrevió a cambiar su política pública sobre droga, convirtiéndola en la única en el mundo que ha creado un sistema para que el Estado controle la venta en el caso de marihuana, y pronto avanzarán a otras sustancias, porque es un proceso que va avanzando de manera que van viendo los resultados de la primera fase. El uso abusivo, no abusivo de la regulación comienza a dar datos empíricos importantes. Es un proceso mejor de resultados que la guerra contra la droga. Parecía que iba a haber un terremoto y no fue así. No se disparó el consumo, se empiezan a transparentar las cosas. Uruguay se atrevió a hacer este cambio. Uruguay se atrevió a humanizar su política de droga, desechando la política de guerra contra la droga y llevando el tema a la salud pública como el factor más importante de este proceso. Otro ejemplo es Portugal. Portugal cambió también su política de droga sin llegar a hacer lo que hizo Uruguay. Pero, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería el director de la DNCD allí, hablando. Decía: cuando desaparecieran las sanciones penales, o sea, cuando no hubiera penalización,
podría llegar a haber una explosión en el consumo, especialmente entre personas que no habían probado nunca las drogas, y entonces la situación estaría fuera de nuestro control. Eso pensaba él. Resulta que todos nuestros temores eran infundados, admite. Es decir, todo eso que nos dijeron estos señores del principio del siglo, que hoy seguimos repitiendo en todo el continente, no era verdad. Y se demostró cuando se hizo el cambio, ¿no? Las sobredosis se habían reducido de forma significativa. La proporción de personas portadoras de VIH por su consumo de droga había pasado del 52 al 20%. Es porque ya no vemos a los drogadictos como delincuentes. Sigue usando todavía el concepto de drogadicto, es un policía. Ahora lo vemos como personas necesitadas de ayuda y todos compartimos esa visión. Paralelamente, si ellos no se consideran enfermos, entonces tampoco están en contra de la sociedad. Es un cambio extraordinario, dice. Esto es un policía que está hablando. Esto implica que han dejado de ser marginados por la sociedad. Son algo así como un accidente. No son personas que estén en el otro lado de la ilegalidad, de la legalidad, sino que son ciudadanos corrientes que tienen un problema. Países que han avanzado en dirección a la ciencia de la salud respecto al uso médico del cannabis. Estos países y estados, Uruguay, México, Canadá, Estados Unidos, 33 estados en Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Puerto Rico, aquí al ladito, Jamaica, aquí al ladito, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, República Checa, Alemania, Reino Unido, Polonia, Eslovenia, Croacia, Israel y otros que están trabajando en legislaciones para cambiar esa política represiva, como dice el señor Gaviria, por política más humana, por política más cercana al ser humano. Se aplican terapias por problemas de salud como el VIH-Sida, con cannabis, no como fumando marihuana, es que lo quieren hacer creer, sino con productos que se extraen del cannabis, se crean medicamentos para el VIH-Sida, para el Alzheimer, para la artritis, para el asma, para el cáncer, para el dolor crónico, para la enfermedad de Crohn, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, entre otros tipos de enfermedades. Países y estados que han despenalizado o descriminalizado el uso de marihuana, reconociendo así la llamada dosis personal. Esto es personas que ya no son, países que ya no persiguen a los usuarios. Paraguay, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Croacia, República Checa, Ecuador, Estonia, Armenia, Eslovenia, Polonia, entre otros. Son países que han también empezado a cambiar su política de droga y que se han dado cuenta de que los resultados que obtienen son realmente muy diferentes a lo que se han obtenido hasta ahora con la guerra contra la droga. ¿Qué hay que hacer para humanizar la política de droga? Guían estas transformaciones las evidencias científicas, los criterios de salud y derechos, que son la base de una política más humana y coherente con los derechos y la dignidad de las personas. No hay salida, no hay camino diferente y no hay atajo. Tenemos que dar la vuelta a lo que ha sido hasta ahora la política pública para llevarla a ser humana, para llevarla a centrarnos en las personas y sus problemas y sus necesidades, no para perseguirle porque consumen tal o cual sustancia, no para apresarle porque se convierten en delincuentes, sino que necesitamos cambiar radicalmente, como veíamos al principio. El centro no pueden ser las drogas, el centro tiene que ser el ser humano, sus necesidades, sus derechos y sus capacidades para poder enfrentarse con éxito a la solución de sus problemas. Muchísimas gracias. Con esto yo cierro mi presentación y a ver si hay algunas preguntas o comentarios que quisieran hacer. Muchísimas gracias, Radamés. Estamos justamente en un día conmemorativo el 26 de junio y realmente la intención de plantear este diálogo estaba basado en poder visualizar los elementos que desde hace mucho tiempo se están planteando institucionalmente para poder visibilizar la humanización de las políticas públicas de drogas. Gracias, Radamés. Vamos a ver, aquí hay una persona que está levantando la mano. Me parece que es Jos.
Sí, adelante, Jos, por favor. Ok, mi pregunta es la siguiente. Utilizar cannabis medicinal para una persona que sufre de adicciones, ¿cuál es la posibilidad de una recaída y volver a ese mismo mundo donde quiso salir? Gracias, Jos. Sí, Radamés, adelante. Perdón, es que no me daba cuenta. Mire, el uso de cannabis medicinal en adicciones es un tema todavía muy poco estudiado. O sea, el uso de cannabis medicinal está más bien planteado para tratar a personas con enfermedades, como ya mencioné algunas de ellas. Para muchos otros tipos de enfermedades se usa cannabis medicinal. Pero para tratar adicciones no está todavía estudiado suficientemente como una medida de hacerlo. Pero quiero apuntar lo siguiente. El cannabis medicinal, no estamos hablando del THC, estamos hablando del CBD sobre todo, que es una sustancia que no produce efectos psicoactivos o efectos psicoactivos muy poco si tiene una pequeña cantidad de THC. Pero el CBD no es una sustancia psicoactiva, por lo tanto, nunca va a generar dependencia ni va a generar conducta inadecuada porque es un medicamento que se extrae del cannabis. No es el fumar THC, que es lo que produce efectos psicoactivos y que puede generar dependencia. Sí, no hablo con respecto a tratar adicciones, sino, por ejemplo, si yo tengo un problema de adicción y tengo una de esas enfermedades que usted menciona, o sea, no hay otro tratamiento alternativo a no utilizar esa sustancia, ya que vengo de un problema con adicción. No es la adicción en sí, sino otras. Ya entiendo. Fíjese, para tratar enfermedades como la esclerosis múltiple o para tratar enfermedades como el Alzheimer, hay tratamientos. Lo que pasa es que los tratamientos que se han ensayado hasta ahora son menos eficaces que los tratamientos en base al cannabis medicinal. Entonces, cuando ya usted me está hablando de una confluencia de problemas de salud con otro tipo de problemas de salud, con el problema de las adicciones, le reitero mi respuesta. O sea, el estudio de uso de cannabis medicinal con problemas de adicciones no está siendo estudiado como una alternativa. Acuérdense que las adicciones son múltiples factores y que no solo se trata con medicamentos. O sea, hay medicamentos que se usan para tratar las adicciones que tienen que ver con ansiolíticos, con medicamentos, pero un medicamento para tratar la adicción como tal no existe propiamente hablando. Pero el uso del cannabis para tratar otro tipo de enfermedad sí se está experimentando con éxito en muchas sociedades. Ahora, ¿qué ocurre? Usted piensa que si una persona es adicta a una sustancia determinada, tiene dependencia de la sustancia, pero también tiene otra enfermedad y usa cannabis medicinal, puede afectar su adicción. Pues no creo que eso sea así. Porque como le digo, el cannabis medicinal no es una sustancia psicoactiva, por lo tanto, no va a generar ningún efecto en la persona que es adicta a la droga porque está usando un medicamento para otro tipo de problema. Ok, gracias. Bien. Gracias, Radamés. Hay un llamado de atención en los mensajes del chat que tienen que ver con el tema de drogas y salud, que parte del énfasis que usted señalaba estaba en esto, ¿no? En cómo no estamos pensando primero en la salud, sino que primero estamos pensando en la sustancia. Y ha sido como un llamado de atención interesante que si quisiera acentuar un poquito más para dar un poquito más de contenido a esto que se percibe de importancia para profundizar. Claro, es un cambio de paradigma que se está planteando hace mucho tiempo. Es decir, nos han hecho creer que el problema de la humanidad son las sustancias. Por esto, porque las sustancias estaban asociadas al principio a los negros, a los latinos, a los chinos, en una guerra por el tema de empleo, por el tema de mano de obra que se imponía en la sociedad capitalista. O sea, los migrantes van y los capitalistas, los empleadores, los emplean porque les pagan menos. Y esa guerra por el empleo generó esa asociación. Y por lo tanto había que situar la sustancia en el centro de todo. Había que decir la marihuana y los marihuaneros, el opio y los chinos,
la cocaína y los negros, para poder incentivar esa mirada racista y esa mirada equivocada sobre la sustancia. Claro, en este contexto, la mirada que se tiene es que son las sustancias el problema. Y hemos descubierto a través de estudios de investigaciones, por ejemplo, hace mucho tiempo que ustedes vieron un video donde ponían una rata que comía cocaína y la comía hasta morirse. Pues eso es mentira, porque resulta que si usted pone a 5 ratas en una jaula, le ponen agua, le ponen comida y le ponen cosas con que jugar, ni siquiera se acercan a la cocaína. Pero si usted la pone sola con la cocaína, sin comida, sin nada, obviamente esa rata va a acudir allí. Pero la idea justamente es esa, es exacerbar el miedo a la sustancia. Cuando el tema es de salud, el tema es de salud pública, no es un tema de sustancia. La sustancia la consume la humanidad de toda la vida y no todo el que consume sustancia se hace dependiente de ella. Una pequeña cantidad que no es desdeñable se llega a la dependencia, pero esa pequeña cantidad es la que hoy está moviendo al mundo, haciéndonos creer que el tema son las sustancias. Hay muchas personas que consumen marihuana por muchos años, no pasan de ahí, y hay gente que dice, no, la marihuana es una droga de entrada a las demás. No tienen, hay una serie de clichés que nos han vendido, que nos hacen creer que son las sustancias lo importante. Y lo importante sigue siendo y siempre será el ser humano y la salud y sus derechos sobre todo. Así es, gracias Radamés. Hay otra mano levantada, Solagna, por favor. Abre tu micrófono. Sí, buenas tardes. Muchas Adelante. gracias por la oportunidad de poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias Radamés por las informaciones. Este es un tema que a mí de manera particular siempre me llama la atención y las veces que he escuchado al don Radamés hablar del tema, me surge la misma inquietud y es evidente que hace falta ese cambio en el modelo, en las políticas de drogas en nuestro país. Pero mi pregunta es, ¿cuáles organizaciones en nuestro país se han sumado a el debate en torno a esta propuesta de humanizar las políticas de drogas? ¿Se han hecho mesas de trabajo, de debate en torno al tema? ¿Y cuáles resultados hasta el momento tenemos en torno a eso? Gracias, Solagna. Adelante, Radamés. Es un tema que todavía no convoca a demasiadas personas. Es un tema que mucha gente empieza a entenderlo. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en una mesa de coordinación interinstitucional auspiciada por organismos de Naciones Unidas como la UNODC, el PNUD, ONUCIDA, donde participan entidades del Estado, Salud Pública, el Consejo de Drogas, la Dirección de Control de Drogas y otras entidades del Estado, además de muchas ONG. Ahora, ni las ONG estamos todos de acuerdo en este cambio de política y la mayoría de las entidades del Estado aún no comprenden, aún no se han logrado vincular de manera adecuada al tema de las drogas. Fíjese usted que nosotros tenemos una política de drogas que no tiene nada que ver con salud pública. O sea, tenemos un consejo de drogas dirigido por un general de la policía, que es el tercer general de la policía que dirige allí. O sea, no hay una vinculación del tema de salud con el tema de droga. Por eso seguimos el discurso más conservador que sigue planteando. Lo que decía al principio, se creó todo un andamiaje teórico, se creó todo un miedo a la sustancia y hoy, aunque querramos cambiar, muchas veces se hace difícil. Fíjense, por ejemplo, que en Estados Unidos el presidente Barack Obama planteó que iba a modificar la guerra contra la droga. Pasaron sus 2 periodos y el cambio ni siquiera se puede hoy visualizar. Llegó el presidente Trump y echó para atrás la poco que se había hecho. El presidente actual dice que va a cambiar también, pero es muy lento el proceso. Los organismos de Naciones Unidas, la OEA, donde hay expertos que se han formado en esto, las ONG a través de todos sus organismos, estamos debatiendo, planteando avanzar en esa dirección, pero no es tan sencillo como uno piensa que vamos a decir 2 cosas y la cosa va a cambiar. Hay que ser perseverante, hay que insistir. En el país, Solagna, somos muy pocas las ONG que estamos pensando en esto. Estamos ahora
trabajando por crear una coalición de ONG que puedan retomar el punto donde la carrera donde la dejó la mesa, para entonces empujar en esa dirección, hacer incidencia pública, conversar con el liderazgo político, conversar con los líderes locales, comunitarios, con la justicia, con todo el mundo. Hay que tratar de cambiar esa mirada, como decía el señor Gaviria, cambiar esa terrible mirada de guerra contra la droga y crear una mirada diferente, más humana, más centrada en el ser humano. Y eso toma tiempo y lleva esfuerzo, pero estamos caminando en esa dirección con poca esperanza, poca visión de que hemos avanzado, pero con mucha esperanza de que vamos a lograrlo. Así es, Radamés. Decir que en la mañana de hoy estuvimos como parte de la RIOT, de la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan con drogas y adicciones, en la que Casa Abierta es parte desde sus inicios y fundación. Pues estuvimos con 4 representantes de gobiernos de Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana, que son las organizaciones representadas en el Nodo Centroamérica, México y Caribe. Y justamente esto que señala Radamés es la constancia, la perseverancia, el propiciar el espacio de diálogo, el gestionar las acciones de incidencia y de posicionamiento. Si intentáramos mirar todos los elementos asociados, fíjense que tenemos el tema drogas, derechos humanos, tema drogas, género, pensemos simplemente en el tema del castigo corporal a los niños y las niñas. Pensemos en cómo cuesta romper el prejuicio, el estigma y todo lo que está alrededor de poder generar una crianza con ternura, una crianza positiva, una crianza alternativa, firme, pero con amor. Entonces, intentemos mirar el tema drogas al lado de este tema, que es un tema fundamental dentro de las prioridades de la prevención, que es el 1-1 dentro de los elementos claves para trabajar el tema de drogas. Hay un comentario de Solana también que nos señala que cree que es importante humanizar las políticas de drogas, que hace falta primero la humanización de las personas, decirles que eso salió en el día de hoy. En el día de hoy, uno de los elementos claves de ese encuentro es que la profesionalización de las personas que están en los espacios para trabajar con estos temas es muy baja, porque los contenidos académicos de las universidades no tienen esta prioridad. Este cambio de perspectiva, de enfoque, requiere que así como hay que ponerse, como lo decimos mucho, en el marco de la perspectiva de género, los lentes de género, los lentes para el tema de los derechos, también hay que tener estos lentes para poder tener el rompimiento del paradigma, para poder ver el tema de drogas centrado en las personas. Así que también nos hacen un llamado de atención, Radamés, usted señalaba el tema de poder dedicar suficientes recursos a la rehabilitación, a la reinserción de las personas. Si quisiera ampliar un poquito más y algún comentario al respecto, que son parte de las cosas que están en el chat. Bueno, ese es un tema central. Ustedes saben que para hacer trabajo realmente hace falta recursos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, para hablar de un tema de humanización, solo existe una respuesta mínima, una respuesta muy limitada en un hospital público de Santo Domingo, en el Hospital Mocoso Puello, un centro ambulatorio para personas que usan sustancias. Después, todo lo demás que existe son entidades sociales. Más de 90 entidades sociales muy poco desarrolladas, con mucha buena voluntad, con mucha ganas de hacer cosas, pero sin mucha formación. Fíjense, por ejemplo, la ley de drogas especializa recursos para las entidades sociales que trabajan en droga, apenas el 15% de estos recursos, pero hace más de 2 años que no se entregan esos recursos. Y las entidades que trabajan en el tema, pues no tienen ni siquiera para alimentar a las personas que están allí internas, los que tienen tratamiento residencial. Es decir, el tema de recursos atraviesa por todo esto. ¿Por qué no hay recursos para estos temas? Porque no se le ve la importancia, porque es un tema que está centrado básicamente en el tema de represión. En el momento en que haya una mirada diferente, se va a invertir en prevención, se va a invertir en tratamiento. Le voy a poner un ejemplo que me gusta mucho compartirlo. Usted va a Chile, una sociedad que ha avanzado un poco más que nosotros.
Y en Chile hay una ONG que tiene 30 espacios, 30 camas. El Estado va a solicitud de esa organización, revisa esa entidad, ve las condiciones que hay allí, ve la profesionalidad que hay allí, ve las condiciones que hay allí y le dice, bueno, yo le voy a pagar 15 de esos espacios. Y esa entidad tiene $1.500 por cada persona que manda el Estado a esa entidad. Ya tiene el 50% de sus recursos gestionados a través del Estado en un Estado que supervisa, un Estado que va a ver si esa persona que ellos envían allí está recibiendo la atención profesional, está recibiendo, siguen los protocolos de salud, de respeto a los derechos. O sea, hay un matrimonio, como decía un amigo allá en Chile, un matrimonio, y todos sabemos lo que es un matrimonio, ¿verdad? Hay desavenencia, hay momentos de felicidad, de alegría. Hay un matrimonio entre el Estado y las ONG que hay que seguir mejorando, que hay que seguir avanzando, que se quejan los amigos chilenos de que hace falta más cosas. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Argentina, pero en República Dominicana usted abre un centro de tratamiento y simplemente usted no tiene ningún tipo de apoyo, porque el Estado no se interesa por ello, porque hay en este momento creo que 22 entidades reconocidas por el Estado a través del Consejo de Drogas, y las otras tantas que hay allí pues tienen que ingeniársela para sobrevivir. ¿Por qué? Porque no hay inversión ni en prevención, ni en tratamiento, ni en investigación social, ni en formación de profesionales. Por ejemplo, Raidir menciona el tema de la formación, que es fundamental que tengamos formación de grado, formación de posgrado en adicciones, para que tengamos expertos, expertas que puedan avanzar la mirada del país. Pero mientras no tengamos formación, mientras no tengamos investigación, mientras no tengamos política de reducción de riesgos y daños, pues seguimos dando vueltas sobre esto y algunas entidades empujando para ver cuándo abrimos una brecha y podemos avanzar. Gracias, Radamés. Hay una mano más, la de Sugel. Adelante, Sugel. Buenas noches. A través del CODOTSI, una señora de Samaná me contactó porque le hablaron de casa abierta, pero el caso de esta señora es de un hijo con uso problemático. Imagínense, 10 años consumiendo, ya ha consumido de todo, pero recientemente tomó la decisión de que lo ayudaran. Logré conseguirle que lo vieran el mismo día, una psiquiatra en el hospital, y en lo que ellos fueron a una cafetería, después que lo evaluaron y vieron todo el proceso, para internarlo por lo menos una semana y trabajar la parte de desintoxicación, en lo que fueron al frente a comer y regresaron, la cama que estaba vacía ya se había llenado. Eso es en el hospital regional, aquí en San Francisco de Macorís. Y se fueron para Samaná. No sabemos si se desocupa una cama y en lo que ellos vienen de Samaná se vuelve y se ocupa. Son 2 habitaciones, una para mujeres y otra para hombres, cada habitación con 3 camas. Imagínense cómo se le da atención a este tipo de paciente sin seguro médico tampoco, cuando el proceso psiquiátrico también es costoso, pero de manera estatal, miren cómo funciona. Y es lamentable. Gracias, Sugel. Gracias por tu comentario. Bueno, vamos a ir cerrando. No es solo Radamés, este es un tema apasionante para todos y para todas. Y la idea es seguir colocando sobre la mesa el diálogo con temas de este tipo, comprender que sí, que tenemos mucho por trillar en el tema de tratamiento, de prevención, de mantenimiento, de investigación, de formación, de desarrollo de capacidades. Y Casa Abierta va a continuar su apuesta en seguir incidiendo por políticas públicas integrales, equilibradas, multidisciplinarias, centradas en las personas desde una perspectiva de género y de derechos. Muchísimas gracias, Radamés, por este compilado y este espacio de reflexión y de análisis. Pasamos a Antonia para el cierre de la actividad. Gracias, Raidiris.
yo creo que ha sido un encuentro esperanzador. ¿Por qué? Porque ha puesto la mirada en un tema que desde el Estado es olvidado. Ha puesto la mirada en un tema histórico, como ha dicho Radamés, desde dónde vienen las políticas de drogas que se han tejido en el mundo durante muchos años, décadas. Entonces, cómo han sido también discriminatoria en términos de grupos poblacionales, en términos de lo que es el problema racial, el problema geopolítico, el problema de pobreza, porque los pobres tienen mucha culpa de muchas cosas. Entonces no escapa a ese análisis dominante de poder que se teje en medio de lo que tiene que ver el tema de políticas de drogas. Entonces digo que es esperanzador porque sabiendo todo esto, pues hay un grupo de personas que hoy pone los oídos en eso para cuando llega el momento en que se siga discutiendo, porque en la mente, en el ideario de las personas, tampoco está en el centro lo que son esas políticas, porque no nos hemos educado, no hemos estado trabajando desde una perspectiva de derecho lo que se da a nivel social, a nivel comunitario, en términos de lo que es el problema de las drogas, y seguimos también y apoyamos muchas veces esas ejecutorias que se hace desde esa mal llamada guerra de las drogas, que afecta a todas las personas. Cuando en una comunidad de aquí de San Francisco, nosotros en San Martín preguntábamos un análisis de juventud, que cuál era su principal problema. Esa juventud no veía que no tenía acceso a la educación, a la salud, al empleo, sino que la violencia policial de una comunidad donde diariamente pasan 5, 6, 7 veces al día una caravana militar y muchos otros actos que se dan generados de las drogas, y que todo lo que esa violencia que se genera realmente las drogas sería lo menos insignificante, sino esas políticas que se han diseñado y se han aplicado. Entonces, vámonos con este análisis tan completo y tan importante que ha hecho Juan Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, y continuemos abriendo el debate, porque es una sociedad muy renuente a esos cambios. Es una sociedad donde muchas personas todavía piensa en la dictadura de Trujillo, en las bonanzas que se decía de la dictadura de Trujillo, que son mitos, no son realidad. Entonces yo creo que hay muchos signos esperanzadores y vamos a discutir, no tengamos miedo a plantear un punto de vista respecto a lo que tiene que ver con políticas de drogas. Llegamos al momento final. Sabemos que este momento final también, este encuentro, esta alegría y esta despedida para este grupo que siempre nos está acompañando. Vamos a abrir los micrófonos y a dar ese aplauso colectivo a nuestro director ejecutivo, Juan Radamés de la Rosa, y a este grupo que nos ha acompañado. Al conteo de 3, 1, 2 y 3. Buenas noches ya o tarde, no sé, está claro. Y buen fin de semana. Encontramos la próxima semana. Seguimos con la campaña. Bye. Buen fin de semana. Bye.